Buenas tardes, buenos días a todos y a todas. Bienvenidos, bienvenidas. Bueno, dependiendo de dónde os unáis hoy, será buenos días o buenas tardes. Os voy a pedir primero que nada que por favor la gente que estáis ahora mismo entrando, que veo que sigue entrando gente, que os presentéis a través del chat que está en la mano derecha y que nos contéis un poco vuestro nombre, vuestra empresa y desde dónde os unís hoy. Que siempre esperamos que estos eventos sean bastante internacionales, que haya gente de muchos sitios que estén interesados. Si con un poquito de suerte tenemos bastante representación hoy, aunque estoy segura que la mayor parte de la gente efectivamente va a unirse desde Chile hoy. Pero bueno, aún así, por favor, si nos contactáis, ya estéis en Zoom o estéis en YouTube, que hay gente en ambos lados, por favor, pues os pido que os presentéis. Y ya sin más, comentaros un poco de lo que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar del hidrógeno renovable o el hidrógeno verde. El hidrógeno limpio se le llama de muchas maneras y como sabéis todos, Chile ha sido uno de los primeros proponentes que ha hecho una hoja de ruta, que se ha tomado en serio este vector energético a nivel internacional y que se ha querido posicionar fuertemente en el sector. Con los años las cosas han cambiado a nivel internacional, muchos otros lugares, países han hecho también hojas de ruta, pues han sacado manifiestos, pero realmente no podemos olvidar que ahí al principio siempre estuvo, uno de los primeros fue Chile y que tienen un potencial absolutamente inmenso. Y esto es dado a que el potencial renovable de Chile es muy superior a la gran mayoría de los países. Y es hoy de lo que vamos a hablar. Hoy vamos a hablar de una manera de pasar de electrones a moléculas, por así decirlo, y después pues, poder contar con esas moléculas para descarbonizar cosas que son muy difíciles de descarbonizar simplemente electrificando, ¿vale? El webinar de hoy se llama Oportunidades y retos de desarrollar proyectos de hidrógeno renovable en Chile. Y no os preocupéis porque no voy a ser yo la persona que os hable de este tema, sino que vamos a tener con nosotros hoy a tres expertos en el sector, dos personas, como podéis ver, del Ministerio y tenemos también a Juan Pablo de Invest Chile. Y ahora mismo les voy a pedir que se presenten, por si no los conocéis, ya los podéis conocer. Entonces, Juan Pablo, por favor, si te presentas brevemente para que te conozcan nuestros compañeros en la audiencia. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Gracias, Belén, por la introducción. Yo trabajo en Invest Chile, soy el ejecutivo de promoción de inversión extranjera en el sector de energía y hidrógeno acá en Chile. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Juan Pablo. Ahora a continuación me gustaría pedirle a Claudia Rodríguez, por favor, que se presente. Hola, buenos días a todos y a todas. Soy Claudia Rodríguez, soy jefa de la Unidad Ambiental y Territorial de la División de Políticas y Estudios Ambientales del Ministerio de Energía y también estoy trabajando en el marco del Plan de Acción de Hidrógeno al 2030. Gracias. Muchísimas gracias, Claudia. 2030 está ahí a la vuelta de la esquina, aunque parezca que no, así que queda mucho por hacer. Y aquí vamos a hablar exactamente de qué y cuándo. Y a continuación me gustaría pedirle, por favor, a Heinz que se presente también de la misma manera para que lo podáis conocer todos. Muchas gracias, Adelante. Belén. Hola a todas y todos. Mi nombre es Heinz Döbel. Yo trabajo en el Ministerio de Economía como asesor en la División de Desarrollo Productivo Sostenible y como punto focal de todos los temas de hidrógeno verde del Ministerio. Un agrado estar acá. Pues muchas gracias a los tres y bueno, da gusto. Como veis, tenéis todo lo que necesitáis para desarrollar vuestro proyecto y bueno, desarrollar los proyectos de algo completamente nuevo que nunca se ha hecho antes en un país es complicado. La regulación, hay que trabajársela, la tramitación es un misterio y todos vamos aprendiendo mientras vamos, ¿no? Pues lo que vamos a hacer hoy es vamos a escuchar tres presentaciones, vamos a ir en esa misma orden, Juan Pablo, después Claudia, después Heinz, y después vamos a tener un tiempo de preguntas del público. Y os comento cómo podéis mandarnos las preguntas, ¿vale? Las preguntas, en vez de utilizar el chat, os voy a pedir que por favor me utilicéis el Q&A box que está en la parte de abajo, la cajita de preguntas, y eso nos hace mucho más fácil gestionarlas, entonces no tenéis más que mandárnoslas y vamos a estar atentos. Y además Juan Pablo me va a echar una mano para coger las mejores y preguntárselas a Claudia y Hans del Ministerio, que son aquí los que tienen que responder más las preguntas. Entonces, por favor, comentaros que no os cortéis. Si estáis en YouTube, que veo que también hay una gente en YouTube, poned las preguntas simplemente en el chat y mis compañeras o yo misma vamos a cogerlas y vamos a traerlas para aquí, para adentro, para que se puedan responder, ¿vale? Y bueno, ya sin más, comentaros que esto lo estamos grabando y que vais a tener acceso tanto a las grabaciones como a los materiales a continuación. Y de paso, ya como veis aquí a mi alrededor,
tenemos un evento el 2-3 de agosto que es REMA Chile y vamos a hablar, entre otras cosas, de este tema, del tema del hidrógeno, y pues nos gustaría que os unierais, así que adelante, por favor, uniros y nos vemos allá. Y ya sin más, darte la palabra, Juan Pablo. Si por favor preparas tu presentación y te quitas el mute, y a partir de ahí ya vamos con la primera presentación para que vayáis ya un poco agarrando el contexto de lo que está pasando. Adelante. Perfecto. Sí, te veo perfecto. Muchas Y te escucho bien. gracias. Buenísimo. Muchas gracias a todos por su tiempo, conectarse, por el interés. Yo, de forma muy rápida, voy a introducir el rol de Invest Chile, la importancia de la inversión extranjera directa en el sector energético de Chile, y luego voy a hacer una introducción al hidrógeno para que luego los dos expertos continúen con sus presentaciones. Así que, sin más, como dice Belén, voy avanzando. Primero, en general los beneficios que tiene la inversión extranjera directa en un país, que siempre cuando un país cumple con condiciones políticas y un mínimo nivel de desarrollo, entonces la inversión extranjera produce muchos beneficios: crecimiento, aumento de productividad, importación de capitales, atracción de nuevas tecnologías, sistemas mucho más amigables con el medio ambiente. Produce también un aumento de competitividad en el medio local, que presiona a las empresas que ya están localmente instaladas para que sigan mejorando y a veces incluso copiando modelos de empresas extranjeras que vienen más desarrolladas a poder aprovechar ventajas que tienen países en vía de desarrollo. Así que tiene muchos beneficios, pero siempre y cuando se cumplan condiciones básicas. Así se ha movido la inversión extranjera directa en Chile, y quiero hacer énfasis en los últimos 4 años, cómo Chile, incluso post pandemia, se ha seguido recuperando. La inversión extranjera directa no es solamente el desarrollo de nuevos proyectos de inversión, incluye reinversión de utilidad, incluye compras también de empresas, y al final este es un indicador que nos muestra la confianza que tienen inversionistas extranjeros en estos días para seguir desarrollando y reinvirtiendo sus fondos aquí en Chile. El gran pic entre el 2011 y el 2014 se vio por el alto precio del cobre que tuvimos acá, bueno, y entre otros factores, y la caída hacia el 2017 no tiene que ver con un factor de desconfianza, sino que hay muchos otros factores que luego podemos profundizar. ¿Qué es lo que hace Invest Chile? Acompaña a las empresas extranjeras para lograr la materialización de sus proyectos en Chile. Desde etapas muy tempranas los ayudamos con información de su sector de inversión, cómo se desarrollan su mercado aquí en Chile, quiénes son las autoridades, cuáles son los permisos, cuáles son las regiones más importantes, y lo que buscamos es que entre a Chile en capital de calidad, en proyectos de calidad que generen muy buenos empleos para los chilenos. Manejamos un portafolio de inversiones de $28 billones asociados a 700 empresas que atendemos cada año, y están repartidas en distintos proyectos, en distintas etapas de desarrollo. ¿Sí? El servicio que nosotros ofrecemos siempre es gratuito y se va ajustando según la etapa en que se encuentran los proyectos. En etapas muy tempranas tienen poco conocimiento sobre Chile, entonces nos enfocamos en eso, y cuando los proyectos están en etapas más avanzadas, el énfasis es en facilitar el desarrollo, la conexión con distintos servicios que luego van a ser importantes para el desarrollo de sus proyectos. Y un punto súper importante es cómo ayudamos a las empresas que ya están instaladas acá para que puedan reinvertir y expandir sus operaciones en Chile. Estas láminas las voy a pasar rápido sobre algunos datos de Chile, luego van a tener esta presentación. ¿Sí? Somos el segundo PIB per cápita de Chile, y nos caracterizamos por ser súper estables en nuestras tasas de riesgo y de interés, salvo algunas estas contingencias que estamos viviendo. Hay varios rankings que nos posicionan en Latinoamérica como los top, el top país para poder desarrollar proyectos de inversión, y estamos siempre en un contexto, y estos han sido grandes esfuerzos de los distintos gobiernos que hemos tenido de poder generar unas condiciones habilitantes para el desarrollo de las industrias. Entonces, se tratan por igual empresas extranjeras y empresas locales, se puede repatriar los flujos de empresas extranjeras que desarrollaron aquí en Chile, y hay un ambiente pro desarrollo, por ejemplo, facilidades con servicio de impuestos internos, tu empresa en un día, más
un permanente desafío de las autoridades por desarrollar agendas pro inversión. Invest Chile prioriza ciertos sectores de inversión, que significa que los atendemos proactivamente, que vamos a buscar a estas empresas, pero tenemos las puertas abiertas a todo tipo de empresas que quiera desarrollar su proyecto acá. Ahora me voy al hidrógeno verde. ¿Por qué el hidrógeno verde de Chile? ¿De dónde surge esta idea? Bueno, lo primero es el gran contexto y el compromiso que tiene Chile con su propia descarbonización y el rol que entiende también para ayudar a la descarbonización del mundo, ¿ya? La forma en que lo hemos canalizado a través de distintas leyes, reglamentos y estrategias que favorecen el uso de energías renovables, de eficiencia energética, planificaciones para el desarrollo de la industria y todo este proceso de transición energética. Eso sumado a el bajo costo de producción de energía renovable que tenemos, con la gran experiencia y el crecimiento que hemos visto, sobre todo de la eólica y de solar desde el 2013 y 2014, cuando empezó el pic de crecimiento, y también el acceso a agua de segundo uso, ya sea de desalinización o que tengan aguas de reuso. Por lo tanto, hay ciertas condiciones que favorecen que Chile pueda ser un gran productor de hidrógeno, considerando la alta proporción en el costo que tiene la energía. Así surge la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde, con un principal foco en exportaciones, donde están los grandes números, pero nunca dejando de lado la demanda local, que está principalmente asociada a la minería, al transporte pesado, al blending con gas natural, refinería, aceros verdes y almacenamiento de energía. Aquí ha sido bien importante también que el foco de Chile no ha sido solamente atraer a empresas que vengan a producir hidrógeno, sino que a través de toda la cadena de valor. O sea, estamos trabajando en un Request for Information para atraer la manufactura de electrolizadores acá, cómo podemos generar electrolizadores, aerogeneradores, y también downstream, que sería como fomentar el uso local del hidrógeno, que es ahí son los temas que va a presentar Heinz. ¿Quiénes son las autoridades relacionadas? Bueno, hay un gran liderazgo del Ministerio de Energía, por ser su sector, su tema sectorial, y tiene distintas divisiones que se van consolidando y organizando en distintas estrategias. Va a ser la parte de Claudia. Luego el Ministerio de Economía, a través de su Agencia de Productividad y Desarrollo, Corfo, y distintas oficinas de la Subsecretaría de Economía. Y otros ministerios que también tienen un rol súper importante: el Ministerio de Finanzas, el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, el Ministerio de Bienes Nacionales, que son los que administran los terrenos públicos, y otros ministerios, súper importante mencionar al Ministerio de Medio Ambiente y otros servicios, que ahí es donde estaría Invest Chile, que es lo que estamos haciendo nosotros. ¿Qué es lo que viene para adelante? Algunas iniciativas cortitas en las que Invest Chile está metido. Bueno, les comentaba el Request for Information de los electrolizadores, están abiertas todavía las postulaciones, así que si es que conocen a empresas que tengan manufactura de estos electrolizadores, invítenlos a participar. Corfo ya lanzó también un estudio para levantar la potencial demanda local de hidrógeno y los derivados, y por supuesto, y aquí bueno, son los temas que van a presentar los siguientes: el plan de acción de hidrógeno verde, que tiene sus 3 ejes y que nos va a guiar en cuáles son los hitos que debemos ir cumpliendo en el corto, mediano y digamos mediano plazo. El 2030 ya está súper cerca, y Corfo liderando los distintos temas. Esta es una lámina que se la dejo en la presentación, algunos incentivos económicos que tiene Chile para el desarrollo de sus proyectos, y con eso yo termino mi presentación. Se las voy a dejar mandada porque pasé muy rápido por algunas láminas que van a tener información valiosa para los que están desarrollando proyectos. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Pablo, por esta introducción, este contexto. Y seguimos, si os parece, con las presentaciones. Claudia, tú eres la próxima, entonces voy a ver si te puedo... perfecto. Entonces, Claudia, si puedes preparar tu presentación, y bueno, que no estéis tan tímidos, es decir, nos podéis perfectamente ir mandando preguntas ya desde ahora y las vemos al final, pero vamos, que no os las dejéis para más tarde porque no hay necesidad. Recordaros que estamos grabando el webinar, con lo cual lo podéis ver de nuevo, y que vais a tener acceso a los materiales, que me lo preguntáis mucho, ¿vale? Adelante, Claudia, ¿te vemos? Sí, ¿se ve? ¿Te escuchamos? Sí, perfecto. Adelante. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Bueno, voy a entrar de lleno a la presentación. A mí me han pedido hablar acerca de la coordinación y planificación para el desarrollo de una industria sostenible, en este caso el rol que está teniendo el Ministerio de Energía y en coordinación con los otros sectores del país y los otros ministerios.
Bueno, aquí yo les quiero contar un poquito de contexto. Aquí ustedes pueden ver, voy a partir por lo que está en el centro. Ahí está la cartografía de nuestro país, de Chile, con algunos puntos de referencia desde el norte al sur del país. Y ahí quiero relevar la gran oportunidad que se ha venido mencionando en términos de los potenciales de energía renovable que tiene nuestro país. Como podrán ver, en la zona norte, ahí en naranjo y en amarillo, están las tecnologías en base al sol, ¿cierto? A la energía solar, pero lo naranjo se refiere a concentración solar de potencia, que sería una tecnología que usa el sol, pero también tiene almacenamiento de energía, y donde también el hidrógeno podría ser una alternativa de almacenamiento, que es otra de las materias interesantes a conversar, entiendo, en agosto en el evento que se viene, ¿cierto? También en la zona centro podemos ver más potencial solar fotovoltaico, potencial eólico, pero también potencial hidroeléctrico centro-sur. Y en verde se puede ver el potencial eólico, que la mayor cantidad, como podrán ver, está concentrada en el sur austral del país, en la región de Magallanes. A la derecha, ustedes van a ver un mapa con la información que manejamos hasta principios de este año acerca del movimiento en términos de proyectos anunciados de hidrógeno verde, y podrán ver que los proyectos están distribuidos a lo largo del país, ¿ya? Pero evidentemente hay dos regiones que están concentrando la mayor cantidad de anuncios, que tiene que ver por un lado la región de Magallanes, donde hay un importante potencial eólico, y que se ve una vocación más inclinada a la exportación del hidrógeno verde, y por otra parte la región de Antofagasta, que como ya se mencionaba, es una región con actividad minera industrial que tendría una alta demanda del hidrógeno interna, pero también con una infraestructura ya establecida que le permitiría un rol importante en términos de exportación. Pero también tenemos otras regiones, y voy a destacar aquellas de la zona central, Valparaíso, región metropolitana, y Biobío, que concentran los principales centros urbanos del país. Por lo tanto, ahí estarían las mayores oportunidades del uso interno en ciudades, por ejemplo, del hidrógeno, en la industria y también en actividad minera. De estos proyectos que están hoy día en 8 regiones anunciados, por supuesto que van a venir más, hay algunos que ya están más avanzados y tienen su evaluación de impacto ambiental ya con una aprobación, hay 2 ya con un permiso aprobado. Y lo que quiero destacar es justamente lo que hablaba Juan Pablo antes acerca de la cadena de valor. Es importante que comprendamos que el hidrógeno verde va más allá del electrolizador, su acondicionamiento y almacenamiento, sino que es una cadena de valor que va desde la obtención de la materia prima y sus insumos, en este caso está el agua, está la energía renovable, si es que es hidrógeno verde, ¿cierto? Y también los propios equipos que se van a usar, hasta el uso final, y en esto intermedia el transporte. Dicho eso, los desafíos están a lo largo de toda esta cadena de valor, en el emplazamiento de estas infraestructuras en el territorio, de los permisos que se requieren para ello, ¿cierto? De la relación con las comunidades y de la oportunidad de que todo esto esté andando para que esta industria se pueda impulsar como se requiere. Entonces, como dato, por ejemplo, de estos proyectos que están en esta información que les estoy entregando, casi un 40% requieren de un puerto, y alrededor de un 30% requieren de desalinización de agua. Por lo tanto, no estamos hablando solo del electrolizador en términos de desafío, y eso es lo que nos está preocupando y nos está ocupando como Ministerio de Energía en conjunto con otros ministerios. ¿Cómo estamos abordando estos desafíos? En primer lugar, contarles que como ministerio hemos trabajado ya desde hace un tiempo de construir una visión de largo plazo en materia energética en base a acuerdos con participación ciudadana, con distintos sectores, ¿cierto?, de la sociedad, y también con distintos ministerios. ¿Y por qué? Porque se requiere estos acuerdos para que esto trascienda los periodos políticos, los gobiernos, ¿cierto? Para poder tener tiempo de ajustar la infraestructura, de poder desarrollar nuevos mercados, avanzar en innovación y trabajar en habilidades y conocimientos distintos. Necesitamos capital humano, necesitamos formar gente para que pueda hacerse parte de esta nueva industria.
muy rápido pasar solamente algunos de los instrumentos con que nosotros contamos. Nosotros tenemos una política energética que ha sido recientemente actualizada, que se ha ratificado y que ha traspasado de un gobierno a otro, y que tiene diversos tipos de metas que refieren a una industria energética sostenible en la transición energética, y algunas específicas referidas al hidrógeno en materia de combustibles cero emisiones, una generación eléctrica sin emisiones y exportación de energía limpia. Pero sin embargo, todas las materias de la política energética tocan al desarrollo de la industria del hidrógeno. Asociado a este gran paraguas estratégico, nosotros desarrollamos desde el año 2017 la planificación energética a largo plazo, que en este momento nos encontramos actualizando y estamos prontos a decretar el nuevo periodo de la planificación hasta el 2027, que contiene proyecciones de oferta y demanda energética y de escenarios de desarrollo energético que contienen al hidrógeno verde. Y parte de esta planificación energética es un instrumento particular para que ustedes lo conozcan, que se llama Polos de Desarrollo de Generación Eléctrica, que en este caso ha trabajado en priorizar territorios para la generación de energía renovable en la región de Antofagasta, sometido a un proceso de evaluación ambiental estratégico, en el cual nosotros algunos de esas zonas buscan también apalancar el desarrollo de la industria del hidrógeno verde en la región de Antofagasta. Y finalmente, lo que ya mencionaba Juan Pablo, ustedes ya conocerán la existencia de la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde, que tenemos que actualizarla al año 2025, pero mientras tanto, esta estrategia contaba con un plan de acción que vence este año, es decir, que era hasta este 2023, y que nosotros en este momento nos encontramos actualizando en miras al año 2030. Y en palabras de nuestro ministro, lo que estamos buscando es centrarnos en la acción, en qué es lo que tenemos que hacer para lograr las metas que nos hemos impuesto. Muy rápidamente contarles también algo que refería Juan Pablo. ¿Por qué estamos haciendo todo eso? Porque nosotros tenemos un compromiso de transitar hacia la carbono neutralidad y resiliencia el año 2050, pero también un mandato legal que viene de la Ley Marco de Cambio Climático que ha sido aprobada en nuestro país. Por lo tanto, lo que nosotros estamos haciendo como Ministerio de Energía pasa de ser un desafío propio del sector a un desafío país, de un desarrollo de una industria clave para este país, donde hay algunas cifras a la derecha, que nosotros aún tenemos una alta dependencia de los combustibles fósiles, por lo tanto estamos acelerando este camino a la carbono neutralidad, buscando ser más eficientes energéticamente, impulsar las fuentes de energía renovable, avanzando en la descarbonización de la matriz eléctrica, en base al gran potencial disponible, ajustando lo que tenga que ver en regulación para adecuar el sistema eléctrico a estos desafíos. Y algo muy importante que estamos esperando, que estas nuevas industrias donde el hidrógeno verde es clave, agreguen valor, conserven y creen empleos e industrialicen con fuerza nuestra economía, es decir, que complejicen la economía de Chile. El hidrógeno nosotros lo vemos como un vector energético clave para la transición energética y estratégico, porque podría significar un cuarto de la reducción de emisiones que nosotros esperamos reducir. Y por último, vemos una gran oportunidad tanto en la reconversión de infraestructuras ya existentes hacia el hidrógeno verde, como en la reconversión productiva de ciertos territorios, reemplazando industria por industria, en este caso con una industria más sustentable. Y por último, para cerrar, contarles un poquito más de detalle en qué estamos en términos de la estrategia de hidrógeno y su plan de acción. La estrategia de hidrógeno, a muy grandes rasgos, tiene 3 oleadas. Estamos terminando la primera oleada, que es activar esta industria, y por eso ustedes están aquí, me imagino. La segunda oleada que estamos transitando es poder entrar con fuerza a los mercados internacionales, y una tercera oleada de más largo plazo de avanzar como proveedor global de energéticos limpios. Como les decía, estamos en este momento y están cordialmente invitados a la actualización del plan de acción para identificar las iniciativas que nos permitan avanzar en esta segunda oleada principalmente, y que la hemos estructurado en 3 líneas de acción para que ustedes las conozcan. Una se refiere a inversiones e institucionalidad, que lo que busca es indagar en el tipo y condiciones para el desarrollo de las inversiones, los esquemas de financiamientos, incentivos, etcétera, la regulación necesaria y los permisos que se requieren, todo los ajustes que se requieran en esa materia, y vamos a identificar iniciativas en esa línea.
Una segunda línea se refiere a sostenibilidad y valor local, donde buscamos iniciativas que apunten al desarrollo del valor local y la innovación para la cadena de valor del hidrógeno verde, que va desde esta complejización de la economía nacional hasta el desarrollo, por ejemplo, del capital humano necesario para la industria, y esto cómo incide en la calidad de vida de los habitantes de este país. Y por último, la infraestructura y organización territorial, donde estamos indagando en la infraestructura habilitante necesaria para la industria, el despliegue territorial que requiere y la implicancia en los asentamientos humanos. Todo esto en un trabajo inédito intersectorial, están todos los ministerios involucrados del país en este plan de acción, van a haber acciones responsables de cada uno de los ministerios, y están involucrados ministerios claves, algunos de ellos, por ejemplo, el Ministerio del Medio Ambiente, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Obras Públicas, de Transportes y Telecomunicaciones, y Educación y Trabajo. Y con una base de participación ciudadana súper relevante. Ahí yo les dejo el link para que ustedes puedan visitarlo, ojalá se interesen en participar, están cordialmente invitados, pero además ahí pueden acceder a la información, y este plan debiese estar terminado para la fecha que ustedes van a hacer la actividad en agosto, por lo tanto ahí va a ser muy interesante que puedan ver el resultado de este plan, y que también nos apuren en cumplir las acciones que estamos comprometiendo. Eso, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Claudia. Nunca he escuchado a alguien del Ministerio decir, y avísame y métenos prisa para que acabemos. Sí, señor, da gusto así. Y vente en agosto y nos cuentas cómo ha ido en todo ese estudio. Porque efectivamente hay mucho que hacer. Tú lo dijiste, que tenemos que pasar a la acción, así que está bien ver que hay mucha acción. Ya tenemos alguna preguntilla, si queremos, una vez que acabe Heinz. Le voy a dar la palabra a Heinz ahora. Te voy a pedir también que te saques el mute. Perfecto. Y ahí pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Sí, te vemos y te escuchamos. Adelante, Heinz. Buenísimo. Muchas gracias, Belén. Bueno, hoy día, y tomándome de las presentaciones que ya hicieron Juan Pablo y Claudia, yo les voy a hablar de la última parte de la cadena de valor, y con todas las iniciativas que estamos llevando desde el Ministerio de Economía, en conjunto con Energía, y de todo este trabajo interministerial, ¿cierto?, para poder fomentar la demanda local y también aprovechar las oportunidades de transformación productiva en hidrógeno verde. Entonces, lo primero que les quiero contar es que nosotros creemos que para lograr esto y para poder efectivamente tener esta demanda local por hidrógeno, que como bien dijo Claudia, ¿cierto?, el hidrógeno debería contribuir con 1/4 de la reducción de emisiones para lograr la carbono neutralidad del 2050. Significa que tenemos que tener justamente demanda local por hidrógeno en Chile para que efectivamente pueda contribuir a esa descarbonización. Pero tenemos que entender que dentro de este contexto global en el que nos encontramos, y entendiendo también el tamaño de nuestro país, tenemos que ser bien estratégicos en cómo hacer esto. ¿Okay? Y lo primero que tenemos que hacer es priorizar ciertas aplicaciones en las que creemos y vemos que en base a ciertos criterios estratégicos que hay una mayor probabilidad de éxito de que estas efectivamente lleguen al mercado. ¿Y por qué creemos que hay que priorizar? Bueno, uno, obviamente porque los recursos son limitados, ya sean financieros, ¿cierto?, ya sean en capacidades humanas. Dos, por lo que ya les decía, para aumentar la probabilidad de éxito de que estas aplicaciones efectivamente, ¿cierto?, penetren en el mercado, logren reemplazar otros combustibles o fuentes de energía contaminantes. Tres, que tiene que ver con lo otro que les decía en el título, con aprovechar las ventajas en oportunidades de transformación productiva. Y acá yo creo que es muy importante ser bien claros que cuando hablamos de transformación productiva, nosotros estamos pensando en cómo nosotros desde el Estado podemos fomentar el desarrollo de actividades productivas locales que agreguen más valor. ¿Okay? Y esto obviamente tiene que ver con oportunidades en I+D, en innovación, etc. Y ahí tenemos que ser muy claros en saber que los próximos electrolizadores no se van a desarrollar acá, la cantidad de recursos que se están dedicando a esto en Estados Unidos, en la Unión Europea, ¿cierto?, son de una magnitud que tenemos que entender también ahí qué rol podemos jugar. Pero sí tenemos industrias en las que tenemos ventajas comparativas, y ya voy a profundizar un poco en eso, en las que sí creemos que podemos justamente tener grandes oportunidades para la transformación productiva. Y finalmente, también esto tiene que ver con priorizar y fomentar estas aplicaciones que también se alineen con estos objetivos estratégicos de un desarrollo productivo sostenible. Un poco, ¿qué es lo que hemos ido haciendo? Bueno, tuvimos
tenemos un primer análisis de distintas aplicaciones, ¿cierto? Que se podrían priorizar. Esto es un análisis que nos entregó la industria en un taller que hicimos con el gremio de hidrógeno acá en Chile, y surgieron cosas como, bueno, partir, ¿cierto?, por el reemplazo de uso de hidrógeno verde, o sea, hidrógeno gris por verde, ¿cierto? También las aplicaciones en transporte en general, ya sea camiones de ruta, buses urbanos, interurbanos, salieron como aplicaciones que deberían ser consideradas para la priorización, y también las aplicaciones en minería, ¿cierto?, que son justamente en la industria minera, como Chile es un país minero, en las que nosotros creemos que ahí hay oportunidades de transformación productiva, justamente, porque es una industria en la que tenemos ventajas comparativas. Acá es importante decir que nosotros vemos que hay como dos grandes categorías de aplicaciones. Una son las que pueden tener más probabilidad de éxito en el corto plazo, en las que vamos a importar tecnología y que son súper relevantes para activar toda la cadena de valor, que son súper importantes para poder desarrollar capacidades humanas estratégicas, es decir, capacidades humanas de operación, de mantenimiento, y poder preparar al país para que cuando ya estas tecnologías, ¿cierto?, sean costo competitivas, las podamos recibir lo más rápido posible. Y por otro lado, las de minería, ¿cierto?, son las que nosotros creemos que pueden demorarse un poco más, pero son las que tienen muchas ventajas para nuestro país. Y acá les quiero presentar dos gráficos. Estos son de una hoja de ruta que hizo la corporación Alta Ley en Chile, y nos muestra justamente, el de la izquierda nos muestra de dónde vienen las distintas emisiones de la minería del cobre en Chile. La gran mayoría son de alcance 3, es decir, vienen de los proveedores de la minería, y alrededor del 19% son las de alcance 1, ¿okay?, que son las que son del mismo proceso de producción. Las del alcance 2, que son de donde se obtiene la electricidad, son alrededor del 30%, y esto la minería lo iba solucionando con acuerdos de PPA con las productoras de energía renovable. Entonces acá las oportunidades están en las emisiones de alcance 1 y alcance 3, y justamente el gráfico de la derecha muestra una comparación, ¿cierto?, de estas distintas aplicaciones en minería, según si es que son más competitivas respecto a el business as usual, ¿cierto?, lo que se hace hoy en día, y el eje vertical respecto a si es que son más competitivas respecto a otras alternativas de bajas emisiones. Y acá el análisis que hicieron ellos nos muestra que hay oportunidades claras en camiones CAEX. Los camiones CAEX son estos camiones de alto tonelaje de la minería que mueven y transportan el material en todas las faenas que son de rajo abierto, pero también todos los otros camiones tienen, ¿cierto?, un potencial muy alto de ser descarbonizados a través del hidrógeno verde. Luego también tenemos todo lo que es la industria, o sea, lo que es el transporte marítimo, el transporte, ¿cierto?, en trenes, y todo lo que son también el uso de amoníaco verde para los procesos de tronadura, y también todo lo que puede ser el uso del hidrógeno verde en los procesos de fundición y refinería. Entonces acá en la minería hay muchas oportunidades. Nosotros creemos que como somos un país minero y una industria en la que tenemos ventajas comparativas, acá sí podemos pensar en oportunidades de I+D, de innovación, etc. Pero sabemos que tenemos que, ¿cierto?, promover desde el Estado ambas, tanto las que impliquen ser importar tecnología, como estas de acá, ¿cierto?, que pueden tener oportunidades de transformación productiva, porque el fin último es la descarbonización. Y acá en minería es muy importante, porque si eventualmente la industria del cobre se descarboniza, ¿cierto?, al nivel que van a exigir las certificaciones internacionales, podríamos empezar a vender cobre renovable, cobre verde, digamos, no sabemos bien cómo se va a llamar, pero eso claramente le va a agregar un premium, ¿cierto?, a la industria del cobre en Chile, y es algo que también va a agregar mucho valor a la matriz productiva de nuestro país. Finalmente, terminar contándoles, porque no hay mucho tiempo, las tres grandes líneas de acción que creemos que el Estado tiene que tener para fomentar la demanda local y aprovechar estas oportunidades de transformación productiva. La primera es de financiamiento, tiene que ver con disponibilizar instrumentos de subsidios y otros a través de nuestra agencia, ¿cierto?, que mencionaba Juan Pablo, la Corfo. También está la NIT, que la NIT es otra agencia, pero que apunta más a temas de investigación, que puede ser investigación aplicada también, pero, ¿cierto?, es un poco más orientada a la investigación. También estamos pensando en el desarrollo de nuevas políticas, ¿cierto?, que puedan apoyar a estos proyectos. El segundo es el rol coordinador que puede tener el Estado con la industria y el medio, y esto significa dos cosas. Una es buscar la conexión de actores de distintas partes de la cadena de valor para disminuir la percepción de riesgo y que se aumente la probabilidad de que se creen estos mercados. Es decir, por ejemplo, si la minería se empieza a pensar en utilizar hidrógeno verde, bueno, que sepan quiénes son los que van a producir ese hidrógeno verde y que sepan que va a estar ahí, ¿cierto? Que
que los proveedores que van a desarrollar las soluciones tecnológicas para la minería, sepan, también estén conectados, ¿cierto?, con la industria, y así. Y otro que tiene que ver con coordinar voluntades dentro de las mismas partes de la cadena de valor para generar más masa crítica en cuanto a recursos financieros y humanos para que la realización de estos pilotos se acelere. Y que no sean, ¿cierto?, solamente iniciativas atomizadas, individuales, las que tengan que hacer esto. Por último, está todo lo que tiene que ver con la priorización, ¿cierto?, y retroalimentación en el desarrollo de regulaciones. Actualmente estamos actualizando un plan de trabajo de regulaciones en conjunto con el de entorno de hidrógeno verde, en conjunto con el Ministerio de Energía, y este es un trabajo en el que la retroalimentación de la industria y del medio en general ha sido y va a seguir siendo muy relevante, y es muy importante para nosotros justamente para poder desarrollar un marco regulatorio y normativo claro que entregue señales de certeza y de coordinación. Así que acá creo que cumplí con mis 7 minutos, y muchas gracias a todas y todos. Muy bien, Heinz, 6 minutos, pero lo has hecho fantásticamente, así que nos quedan como unos 20 minutitos más o menos para preguntas. Tenemos alguna que ya está abierta. Entonces, si os parece, empezamos por ahí. Después también tengo alguna que me gustaría haceros yo a vosotros. Pero si os parece, empezamos por aquí, por las que nos han ido enviando, y a lo mejor, pues, gente en la audiencia quiere enviar alguna más. Entonces, voy a empezar por una que he visto que Claudia quiere responder, la pregunta de Felipe Pérez, que dice: ¿cuál es la ruta de desarrollo que proyecta el Ministerio de Energía, si es que la tiene, de un marco regulatorio para la producción y sobre todo para el transporte y distribución de hidrógeno verde en Chile? Esto es muy importante porque sabemos que el transporte es complicado, ¿no? Entonces, Claudia, te doy la palabra para que respondas esta pregunta y después... Ahí, ¿me escuchan? Sí. Sí. Perfecto, sí, agradezco la pregunta, súper interesante, Heinz, y algo había comentado también. Contarles que al 2020 había un plan regulatorio. Yo diría que el hito más importante regulatorio, o legal en este caso, es que el hidrógeno pasa a ser un energético según nuestra ley. Eso quedó en la Ley General de Servicios Eléctricos, y por eso pasa a ser una materia de competencia del Ministerio de Energía, y estamos aquí los que estamos conversando. Bueno, dicho eso, existía un plan al 2020 que en este minuto se está actualizando, y que su resultado final va a estar comprendido en el plan de acción que yo les acabo de comentar. Es un plan regulatorio que se está trabajando con distintos ministerios. Ahí el Ministerio de Economía es muy importante su rol en esa materia, también el Ministerio de Transporte, que es un tema que acabas de relevar, ¿cierto? Y en ese hay varias regulaciones que se van a tocar, que tiene que ver con instalaciones, con transporte, con aplicaciones, y va a tener una ruta clara dentro del marco del plan de acción. Entonces, lo que yo les ofrezco es que quizás yo les podría compartir lo que hay hasta hoy día, pero en el marco del plan de acción que yo les comento, ya va a estar el resultado final de lo que están preguntando de cuál es esta ruta, pero ya están identificados cuáles son los cuerpos normativos a actualizar y modificar. Eso. Muchas gracias, Claudia. Si te parece, sigo con las preguntas, ¿vale? Y después le voy a dar un break a Heinz porque acaba de hablar. Pero después, Heinz, tú también mira ahí si hay alguna que quiere responder y vamos. Si os quería hacer la pregunta esta de los electrolizadores, no hay una sino dos. El tema de los electrolizadores parece que preocupa. Hay aquí una que dice cuál es el estatus o qué se está haciendo en relación con los electrolizadores. En particular pregunta sobre PEM, pero además había uno que en el chat que venía también por acá, que decía, se piensa incentivar el desarrollo tecnológico de electrolizadores en Chile. A ver, ahora mismo sabemos que hay un cuello de botella con estos equipos específicos. Es verdad que están entrando muchísimas empresas ahora mismo dentro, y que va a haber una consolidación muy fuerte en los próximos años, pero ¿qué se quiere hacer desde la parte pública, por así decirlo, en Chile sobre este tema específico? Lo abro pues a Juan, a Claudia o a Heinz, quien quiera responderlo. Sí, yo quisiera tomarlo desde la iniciativa en la que estamos involucrados, que es el Request for Information que estamos haciendo junto con Corfo. A ver, en línea con tu introducción, mundialmente el abastecimiento de electrolizadores para grandes proyectos de producción de hidrógeno y derivados es un cuello de botella. O sea, la capacidad instalada de fabricación de electrolizadores es crítica
y van entrando algunas órdenes de compra, y que refleja también la madurez de ciertos proyectos, y que tienen largos periodos de entrega. Por lo tanto, la iniciativa que tomó Corfo y que nosotros nos sumamos dentro de nuestro rol de relacionamiento con empresas extranjeras es poder levantar cuáles son las condiciones habilitantes que requieren los actuales fabricantes de electrolizadores alrededor del mundo para venir a instalarse a Chile. Entonces, hay algunas respuestas que para nosotros son un poco como predecibles, pero esperamos que de este ejercicio nos podamos sorprender con cosas nuevas, y dentro de las predecibles es cuánta certeza tiene la demanda local de electrolizadores y cuán factible es hacer que no hablemos solamente de una demanda local de Chile, sino que desde Chile poder atender a la región. Porque ese es un poco la decisión que va a tomar el fabricante, de seguir fabricando donde actualmente tienen la planta y distribuir desde ahí, o poder realizar alguna de las partes de la cadena de fabricación del electrolizador acá en Chile. Por ejemplo, la última que puede ser el ensamblaje, traer las partes y en Chile poder armar esto. Así que esperamos llevarnos buena sorpresa, que las condiciones habilitantes vayan un poco más allá de que existan incentivos, porque creemos que el gran potencial de Chile y en producción de hidrógeno, gracias a la fuente de energía renovable que tenemos, puede ser suficiente incentivo para poder atraerlo. Sin embargo, estamos abiertos a ver qué es lo que puede pasar. Después de este RFI viene un Request for Proposal, que es un poco la segunda rueda, y vamos a ver qué propuestas pueden salir de ahí. Muy bien, muchas gracias, Juan Pablo. Heinz o Claudia, ¿queréis añadir algo a esto, no? Muy interesante que se esté haciendo algo tan hands-on. Me alegro de escuchar, Juan Pablo, porque es realmente, como tú sabes, un impedimento grande. No sé qué vas a encontrar ahí, me interesaría mucho saber una vez que acabéis este estudio y que nos cuentes, porque efectivamente es un problema. Ahora, la parte nada más que del ensamblaje, es interesante ver las baterías, las empresas que colocan todas las celdas y lo colocan, eso tiene un nombre específico, es decir, hay empresas específicas que hacen esto, cogen las partes y lo convierten. Entonces, se podría hacer algo parecido con los electrolizadores, me imagino, sí. Pues ya nos contarás, qué interesante. Vale, tenemos aquí más, si os parece, vamos allá. Heinz, si tienes alguna que quieras responder, yo creo que deberíamos empezar con las que tenemos aquí y avísame, ¿vale? Le pones una marquita para que yo sepa. El siguiente es un tema más de electricidad. Dice, ¿cuáles son los desafíos técnicos de generar grandes cantidades de energía eólica desconectada de la red? O sea, lo que está hablando es qué pasa cuando tienes renovables variables que están fuera de red. ¿Es realmente competitivo tener una mini red, básicamente, que se mantenga como con baterías y demás, para que es realmente competitivo una mini red para este tipo de proyectos? Entonces, no sé si habéis estudiado, tenéis alguna idea. Se estaba hablando antes de Magallanes. Magallanes es un poco este modelo, ¿no? Entonces, no sé, Claudia, más bien tú, Heinz, si queréis aquí añadir algo, decir algo. Yo podría señalar, si bien no es mi área específica, podemos contestarle eso con más detalles técnicos, pero efectivamente existen dos posibilidades: que el desarrollo del hidrógeno sea conectado al sistema eléctrico nacional que tiene Chile, o que produzca su propia energía. En el caso de cuando se pueden conectar al sistema eléctrico nacional, uno de los temas relevantes es justamente el costo que hoy día tiene esa energía y la transmisión misma de esa energía, ¿cierto? Y que eventualmente, y lo que se está viendo en Antofagasta, por ejemplo, es que muchos proyectos están prefiriendo, igualmente, a pesar de poder conectarse al sistema eléctrico nacional, están prefiriendo generar su propia energía. Por lo tanto, con esa podríamos estar concluyendo que podría ser conveniente en algunos casos igualmente producir su propia energía. En el caso de la región de Magallanes, que no está conectado al sistema eléctrico nacional, no hay muchas opciones, que es lo que yo contestaba ahí en las preguntas que llegaron. En ese caso, sí o sí tienen que generar su propia energía y hacer sus propias líneas de transmisión. De todas maneras, siempre en el caso de la normativa chilena, en el caso de la generación de energía, siempre la evacuación de la energía desde la generación va a ser a cuenta del propio desarrollador de esa generación de energía, no va a ser del Estado, como dato importante.
Yo quisiera complementar lo de Claudia. Y tiene que ver un poco cómo se ha ido evolucionando el relato del hidrógeno, sobre todo desde las empresas. Y al principio escuchábamos que todas las empresas tenían a desarrollar proyectos off-grid, desconectados, y que estaban desarrollando un sistema de almacenamiento para poder aprovechar la mayor cantidad del tiempo posible la electrólisis o el proceso de producción de los respectivos derivados. Hoy me ha sorprendido que han llegado varios proyectos que intentan obtener distintas fuentes de energía que sean complementarias en el tiempo. Entonces, ¿cómo lograr que una planta una planta de electrólisis esté ubicada en un punto estratégico de tal forma que pueda tener una conexión a una fuente solar que tiene su propio gráfico de energía, con una fuente eólica que eventualmente podría complementar ese gráfico, porque esto lo que permite es disminuir la inversión en sistemas de almacenamiento o disminuir la inversión en reusar el hidrógeno producido para volver a producir en energía y con una celda de combustible. Pero ha sido bien interesante que el almacenamiento no es la solución más obvia, y que era la primera que se pensó para estos proyectos off-grid. Para clarificar, cuando hablamos de almacenamiento, aquí estamos hablando de baterías, almacenamiento eléctrico, ¿verdad? No de almacenamiento de hidrógeno, porque este es otro tema que creo que tenemos que tratar por separado. O sea, se trata de almacenar, o sea, baterías, básicamente. ¿A eso te referías? Sí, pero ambos, porque hablemos de almacenar energía, efectivamente, pero uno es la batería, y que de la batería tú puedes sacar electricidad rápidamente, pero si tú almacenas hidrógeno, puedes usar ese hidrógeno para producir electricidad, así como funciona un motor con una celda de combustible, con un auto, por ejemplo. Entonces, son distintas formas de almacenamiento, y almacenamiento tampoco nos quedemos solamente con las baterías, hay una gran infinidad y están en distintas etapas como de desarrollo tecnológico. Al final, el objetivo final es cómo obtengo energía 24/7, ¿cierto? Con la menor inversión posible. Sí, electricidad, sí, sí, sí. La verdad me gustaría ver los números de si quemar, o sea, sobredimensionar la planta para crear más hidrógeno, para después quemarlo cuando no tienes, no sé cómo saldrán los números, estará interesante verlo. Yo creo que en los próximos años vamos a avanzar mucho en el conocimiento de esto. A ver, los camiones CAEX de la minería pueden ser movidos por hidrógeno, pero también existe la opción de moverlos con la misma tecnología existente y con combustibles sintéticos generados a partir de hidrógeno. Muy bien, incluso con biogás también, o biometanol. ¿Qué opinan de esta opción? ¿Cuál sería más competitiva? Heinz, tú querías responder a esta pregunta, así que te doy la palabra. Así es, muchas gracias, Belén. Bueno, primero contarles que, a ver, las estimaciones que nosotros tenemos hoy en día nos dicen que los camiones CAEX, ¿cierto? Deberían, o sea, la opción más factible para descarbonizarlo es a través del hidrógeno verde. ¿Por qué? Porque cuando uno piensa en otras opciones, como por ejemplo electrificación, baterías, el on-time de los camiones disminuye demasiado. En cambio, ¿cierto? La recarga a través de hidrógeno es muy rápida, y eso permite que el camión que está operativo 24/7 siga operativo 24/7. Cuando hablamos de y acá cuando empezamos a hablar de otras soluciones, como por ejemplo podrían ser combustibles sintéticos, etcétera, acá hay algo bien interesante, que yo creo que lo que nosotros queremos que ocurra es que estas tecnologías se piloteen, y se piloteen en condiciones reales, ¿cierto? Para que efectivamente puedan haber datos duros, datos técnicos, buenos fundamentos para saber, ok, si esta es la solución, entonces vayamos por esta. Pero si la solución, por ejemplo, termina siendo más factible a través de combustibles sintéticos, bueno, bien, pero para esto hoy día tenemos mucha incertidumbre, y lo importante es que empecemos a poner, o sea, que los recursos que ya se están poniendo se aumenten, se sigan poniendo más para que esto se pilotee y se pilotee en condiciones reales. Un tema, aparte, son los camiones CAEX, pero nosotros podemos pensar que en verdad el problema que solucionan los camiones CAEX es el de transporte de materiales dentro de la faena minera, ¿verdad? Y cuando pensamos en eso, es probable que las nuevas faenas que se diseñen en el futuro vayan a estar diseñadas con electrificación desde el inicio. Se pueden poner trolleys, cadenas, ¿cierto? Que muevan los materiales, etcétera. Y los camiones CAEX también van a hidrógeno, si es que, ¿cierto?, son los que terminan siendo la solución, van a solucionar este problema para otras faenas. Pero lo importante es que esto se pilotee para que se pueda tener efectivamente, ¿cierto?, la información en condiciones reales, y que esto efectivamente pueda
penetrar en el mercado, o sea, que esto efectivamente se implemente, si eso es lo relevante. Y decir que en ese contexto, hoy en día, justamente como estos todavía son pilotos, todo esto todavía no es rentable, pero lo va a hacer en el futuro muy cercano, acá es importante que el Estado justamente pueda tener estos roles de financiamiento, de coordinación, para facilitar, ¿cierto?, y acelerar esto, y también encontrar donde hay voluntad en la industria para llevar a cabo esto, dado que la rentabilidad va a llegar en unos años más. Muchas gracias, Heinz. Sigue la siguiente pregunta que creo que también estaría bien, porque como que conecta un poco con la que acabas de responder. Dice, el tema del transporte, ¿cómo ves el tema de la cadena de valor? Hidrolineras, vehículos, esto es muy importante, incluso cuando se trate de camiones mineros, ¿no? Y de ahí, pues, en so on and so forth, si son autobuses y demás. Entonces, tu take, y por supuesto, Claudia, Juan Pablo, podéis después añadir lo que queráis. Adelante, Heinz. Muchas gracias, Belén. Sí, yo creo que acá la respuesta tiene algunas cosas similares. O sea, nosotros el otro día estábamos hablando con empresas que son distribuidoras de benzina en Chile, y por ejemplo, una opción, dado lo complicado que es transportar el hidrógeno, ¿cierto? Una opción, por ejemplo, de solución de esto podría ser la producción del hidrógeno in situ, por ejemplo. Otra opción sería transportar el hidrógeno por las carreteras, por ejemplo. Otra opción sería transportar el hidrógeno a través de extensiones y adaptaciones de las redes de gas existentes hoy en día. Y de nuevo, ¿qué es lo importante acá? Encontrar las empresas que tienen la voluntad de llevar a cabo estos pilotos y nosotros apoyarlos para que podamos entender cuál es la tecnología que va a solucionar el problema. Porque hoy en día tenemos muchas opciones en carpeta, y cada vez que hablamos de descarbonizar cualquier proceso industrial hay, o sea, muchas soluciones, ¿cierto? Y acá lo importante que nosotros tenemos que hacer es también entender que desde el Estado y desde el gobierno nosotros sí tenemos queremos intencionar de manera importante el hidrógeno, porque se va a desarrollar una industria de hidrógeno acá en Chile, y queremos que una buena parte de ese hidrógeno también se quede en el país, ¿verdad? Pero finalmente tiene que ser la tecnología, ¿cierto? Y el desarrollo de la tecnología, lo que haya que ser también costo competitivo, lo que también, ¿cierto?, va a marcar la pauta. Ahí nosotros, obviamente, tenemos el rol de direccionar esto hacia lo que nos parece estratégico y lo que queremos como desde una perspectiva del desarrollo de nuestro país. Muchas gracias, Heinz. Supongo que no solamente es un tema de qué es necesario y dónde es necesario para escoger cómo se va a producir ese hidrógeno, sino también un tema de cuánto va a valer, cómo se va a comparar con el mundo de un commodity, porque al final la idea de un commodity, que bueno, si esto es un commodity o no, ahora mismo está por ver, porque depende del precio de cómo se pueda transportar, ¿no? No sé si estoy saliendo un poco, pero eso también es algo que considerar, claro. A lo mejor no tan fácil solucionar tus problemas si te puede venir un problema, o sea, una solución del mercado. Veo que Claudia me ha marcado aquí una, así que voy a hacerle esa pregunta inmediatamente, que es temas de desalinización, que hay dos, no solamente hay uno, también hay otra de desalinización antes. Y entonces aquí te dice, buenos días, en relación con los puertos de hidrógeno verde y plantas desalinizadoras, ¿qué se está haciendo en relación de políticas y gestión para obtención de concesiones marinas, conflicto con concesiones indígenas o conversión de puertos actuales y permisos ambientales? Y de hecho, también tienes otra pregunta sobre desalinización, que bueno, te la busco y te la hago después, si quieres empezar con esto. Sí, voy a englobar varios temas que tienen que ver con la infraestructura de la cadena de valor, tanto en el marco del plan de acción como en general en el trabajo que estamos realizando con los otros ministerios. Quiero destacar el trabajo que estamos haciendo con transportes y con obras públicas y con empresas públicas, justamente en relación a el rol que como Estado vamos a tener en proveer, impulsar, facilitar el desarrollo de una infraestructura habilitante para la industria del hidrógeno. Dicho eso, para contestar varias cosas ahí, efectivamente el tema de los puertos es clave, el tema de la desalinización es clave, y nosotros estamos buscando los espacios más pertinentes donde, por ejemplo, el propio Estado pudiese desarrollar alguna infraestructura de uso público para que los proyectos pudiesen utilizarla, de manera a hacer, favorecer, apalancar el desarrollo de los proyectos, pero también para hacer un uso eficiente del territorio, ¿cierto?, donde están ubicadas estas infraestructuras. Y ahí estamos explorando con mucha fuerza el rol del sistema de empresas públicas, que ahí hay varias empresas portuarias,
y el rol de ENAP, que es la Empresa Nacional del Petróleo, que podría tener un rol muy relevante en la región de Magallanes. Entonces ahí contarles que efectivamente nos encontramos en una coordinación muy intensa con estas instituciones, tanto como les digo, para la provisión directa de infraestructura o para facilitar el desarrollo de esta infraestructura. Y por otro lado, también señalar que nosotros tenemos una herramienta muy importante que tiene que ver con el Ministerio de Bienes Nacionales, que ahí lo mencionó Juan Pablo al principio, en la gestión del uso de los terrenos fiscales, que están en gran parte del país y están muy relacionados con la localización de los potenciales energéticos más relevantes para esta industria. Por lo tanto, ahí también ya se han impulsado iniciativas de ocupación de algunos de estos terrenos fiscales para efectos del hidrógeno, y vamos a seguir trabajando, por supuesto, en esa línea, tanto para la generación de energía para esta industria como para los otros elementos de la cadena de valor del hidrógeno. Y finalmente, efectivamente, hay permisos que son muy importantes, solo destacar algunos que tienen que ver con la tramitación ambiental, con el uso del territorio, que tiene que ver con los informes favorables de construcción que necesitan estos proyectos, y con las concesiones marítimas, que como señalan es un permiso muy importante, y ahí también estamos con una coordinación con el Ministerio de Defensa, que es competente en la materia, pero también con los otros ministerios que inciden en esta toma de decisión, como el Ministerio de Transporte con su Departamento de Desarrollo Logístico. Así que sí, lo tenemos en vista, ya estamos en coordinación, estamos trabajando en aquello. Muchas gracias, Claudia. Una respuesta que has ido a todos los detallitos, te agradezco mucho. Creo que no ha quedado duda, que has respondido todas las y un poco más allá. Te dice aquí Rafael si se mide el impacto en el medio ambiente de la desalinización del agua necesaria para los proyectos. La gente está muy preocupada por el agua, pero yo entiendo que el agua realmente que utiliza no es tanta como se cree, comparado con un proyecto termoeléctrico tradicional. Entonces, no sé si quieres decir aquí alguna palabrita. O sea, el agua es un insumo fundamental para el desarrollo de esta industria. Efectivamente, comparado con otras industrias, podría ser menor, pero hay un uso de agua, y lo que se señala, ese tipo de impacto, se mide proyecto a proyecto en la evaluación de impacto ambiental que tiene que hacer cada proyecto, y hay tecnologías para ello, y es parte de la tramitación propia del proyecto. Sí, eso hay que considerarlo para el desarrollo de los proyectos. Muchas gracias, Claudia. Heinz, hay una pregunta aquí para ti, y Juan Pablo, te voy a pedir que eches un vistazo a las que quedan porque no nos da mucho tiempo más, y a ver si hay alguna clave que dices, no, esta la tenemos que preguntar. Roxana te pregunta, Heinz acaba de mencionar el rol estratégico del gobierno y la intención de coayudar a los sectores que puedan constituir la demanda de hidrógeno verde. Es la última de todo, Heinz. ¿Qué criterios se estarían contemplando para poder delinear el área de aplicación o tecnología a promover? Buenísimo, muchas gracias, es una muy buena pregunta. Por ejemplo, cuando hicimos este taller con el gremio y con la industria, consideramos algunos criterios como, por ejemplo, los beneficios socioambientales, las ventajas comparativas respecto a otras soluciones, la infraestructura que se requiere para que esas aplicaciones efectivamente puedan penetrar en el mercado, cuál es el capital, o sea, las capacidades humanas que se requieren, y acá, por ejemplo, cuando hablamos de las aplicaciones que queremos que se fomenten o que puedan tener mayor probabilidad de éxito en el corto plazo, ahí es muy importante las capacidades humanas en torno a operación y mantenimiento, y otros temas, ¿cierto?, también como competitividad en costo, niveles de desarrollo, de desarrollo tecnológico en cuanto al TRL, ¿cierto?, la madurez tecnológica, por ejemplo, y la capacidad o potencial de abatir emisiones. Son varios criterios, entonces no es solamente uno, pero en base a eso, ¿cierto?, lo que se hizo en este análisis con la industria, en el que nosotros básicamente obtuvimos las opiniones de ellos, fue discutir en cada una de las aplicaciones sobre todos estos puntos. Ahora vamos a hacer un estudio que lo va a lanzar la Corfo, para darle una mirada más cuantitativa a esto, en todas estas variables que yo les estoy mencionando. En general, acá es importante decir algo, que una cosa es que nosotros identifiquemos aplicaciones que creemos que cumplen con criterios estratégicos y que queremos intencionar de forma más decidida, pero eso no va a quitar que vayamos también a apoyar el resto de las aplicaciones. La idea es tener instrumentos de financiamiento que estén orientados a aplicaciones específicas, como puede ser transporte, o por ejemplo
aplicaciones en minería, pero también van a haber instrumentos para el financiamiento general de aplicaciones que utilicen hidrógeno verde. Y ahí en el fondo aprovecho de ver una de las preguntas que dicen dónde pueden obtener financiamiento para los proyectos que están en el chat. Bueno, este año, o sea, en general la Corfo hace llamados neutrales, ya está haciendo algunos llamados enfocados a hidrógeno verde y otros llamados enfocados a descarbonización. Obviamente los llamados orientados a descarbonización tienen mayor probabilidad de éxito y los hidrógenos son los que más probabilidad de éxito tienen para los proyectos de hidrógeno, y por eso nosotros estamos también, y así se van a seguir lanzando varios instrumentos. La Corfo debería en las próximas semanas también disponibilizar la información de cuándo van a hacer esos llamados, qué montos. La idea es que el próximo año esos montos aumenten, los tickets promedio sean más grandes, y ahí ya sí orientar más que hidrógeno verde, al lanzar algunos que estén orientados a hidrógeno verde, pero con aplicaciones más específicas. Hidrógeno verde y transporte, hidrógeno verde y aplicaciones en minería. Por decir algo, no lo hemos decidido, pero solamente para dar el ejemplo. ¿Ya? Muchas gracias, Heinz. Muchas gracias, Claudia. A ver, Juan Pablo, ¿tienes alguna pregunta ahí para sacar al ruedo? Y ya con esto cerramos porque ya se ha cumplido la hora y os agradezco a todos. A ver, adelante, Juan Pablo. Sí, a ver, hay una bien interesante que el pregunta sobre lo que en el concepto técnico es la adicionalidad de la energía renovable para la producción del hidrógeno. Esto es, la pregunta de él es, ¿se necesita un nuevo proyecto de energía renovable para la producción de hidrógeno? Y mira, creo, ahí ojalá me puedan complementar un poquito, Claudia, pero tiene que ver con la certificación del producto final que vamos a producir y en el mercado donde lo queremos vender. O sea, al final, en temas de certificación del producto que vamos a vender, estamos activamente participando, pero a la vez esperando cómo se resuelve la certificación de origen dentro de los mercados a los que Chile espera atender. ¿Ya? Internamente en Chile no se ha definido si el consumo doméstico, si la certificación de producto doméstico para consumo local va a requerir adicionalidad, pero afuera sí, la Unión Europea es algo que está discutiendo fuertemente y que va un poco en esa línea. O sea, la idea no es usar energía renovable que actualmente está descarbonizando algo para producción de hidrógeno y descarbonizar otra cosa, porque en realidad la idea es tener como balance positivo y generar más energía renovable para el hidrógeno. Pero al final, en resumen, estamos esperando cómo se defienden las certificaciones de origen de cada uno de los derivados que se produzcan en los distintos mercados. Sí, gracias. Y de hecho, Juan Pablo, está saliendo también no solo la adicionalidad, sino tiene que estar lindante geográficamente y en casación horaria casi. Entonces, es verdad que esto es a partir de cierto año, pero sí que es verdad que la Unión Europea con los actos delegados está quedando todavía bastante cerradito todo. Y Heinz, ¿querías decir algo? Sí, perdona, que te interrumpí ahí. No, está perfecto. Yo es que vi una última pregunta que me parece muy interesante, que es la de los valles de hidrógeno. Adelante, sí, los valles. Entonces, para comentarlo, efectivamente, hace unas semanas una de las grandes mineras acá en Chile anunció que iba a hacer un estudio de valles de hidrógeno, particularmente para tener un valle de hidrógeno en la región metropolitana. Ese estilo de estudios son cosas que nosotros miramos como, o sea, con buenos ojos, nos parece, efectivamente entendemos los beneficios de tener un valle de hidrógeno. Hay muchas cosas que tienen que ocurrir simultáneamente para que eso pueda pasar, pero algo muy parecido pasa en la región de Antofagasta, donde también se están realizando ciertos análisis para, entender cómo hacemos un valle de hidrógeno en la región para conectar la generación con el consumo, también con el transporte, ¿cierto?, marítimo para la exportación, etc. Entonces, efectivamente creemos que eso... Ahí existen varios lugares en Chile en los que podrían haber valles de hidrógeno. Otro que también se conversa y que se ha planteado es lo que puede ocurrir en Biobío, porque allá también hay industria manufacturera, hay siderúrgica y hay las aplicaciones en acero, ¿cierto? Tienen una buena posibilidad de descarbonizarse a través del hidrógeno verde. Y bueno, obviamente también Magallanes, que es otro de los polos de generación. Así que de todas maneras es algo que nos interesa y en lo que vemos mucho potencial. Sí, pues muchas gracias. Efectivamente, sí. A veces se llaman hubs, a veces se llaman valleys, pero yo creo que al final viene siendo más o menos lo mismo, aunque cada uno le llama de una manera diferente. Claudia, ¿querías añadir algo más? ¿No? Vale, pues perfecto. Muchas gracias, Juan Pablo, muchas gracias, Claudia, muchas gracias, Heinz. Ha sido un webinar muy interesante y sobre todo lo que nos ha dado pie a entender es que hay un montón de oportunidades en Chile, que hay muchísimas, que hay que estudiar las cosas, hacer cosas que tengan sentido, que existe mucho interés
desde el punto de vista del gobierno de facilitar este tipo de proyectos que tengan sentido, que piloten nuevas tecnologías y que, bueno, que se puedan esperar mucha acción en los próximos meses. Así que os doy las gracias de todos de nuevo, también a las gracias a la gente de la audiencia y bueno, espero que os unáis a nosotros en agosto al evento para seguir hablando de estos temas y mientras tanto, si al final aún no venís, no os preocupéis que vamos a tener todavía bastantes webinars de este tema, a veces con los actores privados, a veces con los actores públicos. En una hora no se puede hacer mucho más, pero para que entendáis diversos aspectos del sector y de la industria. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta luego. Chao. Gracias. Gracias. Hasta luego. Chao, chao. Gracias, que estén Gracias, bien. chao. Hasta luego.